El 12 de octubre de 1492, el explorador genovés Cristóbal Colón llegó a América. Había zarpado desde el Viejo Mundo con la misión de abrir una ruta comercial directa entre la península ibérica y las Indias. Colón murió sin saberlo, pero con este hecho había llegado a un continente desconocido para los europeos y había inaugurado un nuevo periodo en la historia de la humanidad, la era de los descubrimientos. Esta era tuvo entre sus principales protagonistas a los españoles y los portugueses. Sin embargo, los ingleses no se quedaron atrás. Su incursión en el norte del continente, aunque accidentada y dispersa en sus inicios, acabaría por dar a luz, al cabo de innumerables encrucijadas, a los Estados Unidos de América. ¿Qué llevó a los colonos ingleses a cruzar el océano y a asentarse en esta tierra desconocida? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo para este momento? ¿A quiénes encontraron de este lado del Atlántico y cómo sacaron a flote el proyecto colonizador? En este video daremos respuesta a estos interrogantes. Esta fue la colonización de los Estados Unidos. Para el siglo XV, con la hazaña de Colón, España, Portugal, Holanda y otras potencias europeas se arrojaron a descubrir y colonizar los espacios del globo que aún permanecían en blanco. No obstante, cada proceso de colonización tuvo sus propias características. Las colonias inglesas no fueron la excepción. Así, mientras en el sur de América abundaban los minerales y metales preciosos, en el norte del continente no se encontrarían estos elementos sino hasta la Guerra de Secesión, mucho tiempo después. De esta forma, la ausencia de oro y plata obligó a los colonos ingleses a vivir en pro del desarrollo, no de la explotación. No en vano, para los primeros colonos, el Nuevo Mundo era poco menos que un Edén, poblado de mieles, frutas, cereales, bosques y manantiales que solo necesitaban de la laboriosa mano inglesa para ofrecer al hombre todas sus bondades. Sin embargo, este paraíso terrenal no solo brindaba a quienes se atrevían a cruzar el océano copiosidad de alimentos y riquezas, o por lo menos así lo prometían las compañías colonizadoras, sino la oportunidad de un nuevo comienzo para una Inglaterra abrumada por la pobreza y el exceso de población, o como lo creían muchos, azotada por la degeneración moral y espiritual. Para los colonos, América era un Edén en más de un sentido, abundante en riquezas naturales y un lienzo en blanco donde se proyectaba la esperanza de un nuevo comienzo. Entre los siglos XVI y XVII, la búsqueda de un nuevo comienzo se impuso a muchos ingleses. En esta época, además de la pobreza y la sobrepoblación, la religión también jugó un papel determinante en la migración de los colonos y finalmente su asentamiento en la costa atlántica de Norteamérica. En el transcurso del siglo XVII, la Iglesia Anglicana, establecida oficialmente en Inglaterra con la Ley de Supremacía de Enrique VIII en 1534, persiguió a confesiones heterodoxas como los puritanos y católicos, quienes estaban en desacuerdo con ella y las políticas de la reina de entonces, Isabel I de la dinastía Tudor. Motivo de las persecuciones, muchos dejaron la metrópoli en busca de una oportunidad para empezar de cero, bajo las consignas de un desarrollo espiritual y religioso superior al anglicanismo que regía Inglaterra, y superior, por supuesto, a la idolatría de los nativos americanos. Para la llegada de los colonos en el siglo XVII, América del Norte se encontraba poblada por diferentes grupos indígenas. Los Anasazi en el sur, los esquimales en Alaska, las tribus de lengua Sioux
en las llanuras del centro y los iroqueses en el noroeste, entre otros. Todas eran tribus organizadas y de asentamientos semipermanentes, que concebían la tierra como fuente común de riqueza heredada de sus antepasados. Existían conflictos bélicos entre ellas. Sin embargo, la llegada de los extranjeros provenientes de Inglaterra planteó un problema de la convivencia de mucha mayor gravedad. Para los colonos, su asentamiento exigía, en perjuicio de los indígenas, un acceso ilimitado a las tierras y sus recursos, propósito para el cual los indígenas resultaron siendo, en abandono del ánimo misional de las primeras décadas de la empresa, un estorbo. La guerra del rey Felipe de 1675, entre muchas escaramuzas que deterioraron paulatinamente las relaciones entre europeos y naturales, marcó un punto de inflexión en la ruptura de las relaciones raciales entre ambos y en la salvajización de los nativos. Cuando todos los indios fueron el enemigo, no hubo límites para la expansión territorial de los colonos. De esta manera, con los asentamientos ingleses se irían conformando lo que hoy llegaría a denominarse como las 13 colonias. Estas eran New Hampshire, New York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Virginia fue la primera colonia establecida en Norteamérica hacia 1607, fundada principalmente por la Compañía de Virginia y Sir Walter Raleigh. Basaron su economía en el cultivo de tabaco, para lo cual necesitaban grandes extensiones de tierra y mano de obra. En un principio, intentaron persuadir a los indígenas para que trabajasen en sus cultivos. Sin embargo, muchos murieron y algunos otros escaparon. Entonces, los dueños de los cultivos intentaron traer personas pobres desde Inglaterra para que trabajaran la tierra a cambio de un pasaje gratis y la oportunidad de, tras un periodo de trabajo no superior a los 7 años, empezar un camino propio en América con un pequeño terreno, las respectivas herramientas para trabajarlo y, por supuesto, su libertad. Massachusetts, por otro lado, fundada en 1620 por John Carver y William Bradford, fue un caso emblemático de la migración por causas religiosas. Los puritanos, que posteriormente serían reconocidos como separatistas, se habían visto en la obligación de emigrar hacia Holanda para evadir la cárcel en Inglaterra, donde eran perseguidos. Sin embargo, esto no fue su destino final. En la búsqueda de una nueva Inglaterra, decidieron dirigirse a América, donde fundaron esta colonia, una ciudad sobre la colina, que ellos, el pueblo elegido, debía erigir en esta tierra prometida, tal como Jesús lo había ordenado en el Evangelio. Otra fundación en relación con minorías religiosas, pero en este caso católica, fue Maryland, fundada en 1634 por Lord Baltimore, quien anteriormente se había convertido a dicha religión. Su objetivo era una fundación basada en la libertad, al igual que la prosperidad. Esto sucedía en América, pero ¿qué relación guardaban las jóvenes colonias con la vieja metrópoli? Hubo ciertamente una prolongada y articulada dialéctica entre los hombres que llegaron de Inglaterra y las condiciones de existencia que los acogieron y les influenciaron ampliamente. Existían sobre todo situaciones objetivas que hacían cada vez más diferentes a los nativos de los ingleses. Los colonos fueron moldeados lentamente por el ambiente natural, social y económico que los rodeaba, y así resultaron forjados por una naturaleza cada vez más distinta a la de sus ex conciudadanos. La enorme lejanía geográfica entre la metrópoli y el Nuevo Mundo hay que situarla en primer plano para explicar los caracteres y los límites de las relaciones que tuvieron lugar en los siglos XVII y XVIII entre las colonias norteamericanas e Inglaterra. Durante un largo periodo de tiempo, la corona inglesa no expresa su intención de extender su soberanía. Ciertamente, el rey era considerado la autoridad capaz de asegurar el carácter legal de asentamiento, pero ninguna estructura eficaz de gobierno se presentó en las colonias.
Es así que permanecieron abandonadas, lo que originó el sentimiento de disociación. Pero estas relaciones entre las colonias y la metrópoli se empezarían a debilitar con las medidas adoptadas por la corona tras la Guerra de los 7 años, una serie de conflictos internacionales acontecidos a partir de 1756 por alcanzar la supremacía colonial del mundo. Sus principales contendores fueron Francia y Gran Bretaña. En 1763, esta última se alzaría por la victoria. Sin embargo, a pesar del triunfo, la guerra había dejado deudas. Para subsanarlas, se implantaron una serie de impuestos como el del timbre y el del azúcar, que fueron considerados abusivos e ilegítimos por parte de las colonias. Si iban a tributar, debían tener representación en el Parlamento inglés, opinaban los colonos, pero la metrópoli no estaba dispuesta a esta concesión. A la larga, esta intervención de la corona sobre la actividad económica de sus colonias para beneficio de la metrópoli sembró el descontento entre los colonos, lo que finalmente desencadenaría la revolución de las 13 colonias y la declaración de independencia de los Estados Unidos en 1776.